Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a trabajar la deducción de funciones vectoriales, principalmente de la posición en un tiro parabólico, pero también de la velocidad y de la aceleración. Y para comenzar vamos a estar apoyándonos del siguiente gráfico. Vemos que tenemos representado nuestro marco de referencia, que en este caso va a ser el plano XY. Tenemos el eje de las X, el eje de las Y. Este tiro parabólico vamos a suponer que el proyectil se dispara desde una altura inicial ya establecida, comúnmente como h subíndice 0. Y también es importante entender que este movimiento solamente va a tener dos componentes, por tanto, en términos generales, la función de movimiento va a tener una componente en dirección de y. Esta expresión, la componente, la vamos a llamar como x de t, más una componente en dirección de j, la cual vamos a llamar y de t. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues va a tener un movimiento tanto en x como un movimiento en y. Primeramente, el movimiento en X va a ir desde este valor en X, que pues comúnmente lo vamos a llamar 0. Este va a ser nuestra posición inicial, la voy a llamar R subíndice 0, X, igual a 0. Y se va a ir moviendo durante todo un intervalo de tiempo hasta que toque el suelo. ¿Sí? Ese sería el alcance máximo de nuestro tiro parabólico. Aquí, una vez más, solamente estoy hablando de cómo se estaría moviendo en X. Ahora, ¿cómo se estaría moviendo en Y? Pues va a tener una altura inicial, o sea, h subíndice 0, y su movimiento va a ser el siguiente, va a subir hasta una máxima altura en Y, más o menos por aquí. Este sería el valor, sería su altura máxima, y ya que alcanza la máxima altura va a empezar a descender hasta tocar el suelo o hasta que y es igual a 0. Ese prácticamente sería su movimiento solamente en y. Quiere decir esto entonces una vez más que va a tener dos movimientos, uno en x y otro en y. Muy bien, dicho esto, para llevar a cabo la deducción de nuestras fórmulas vamos a hacer algunas consideraciones. La primera de ellas van a ser consideraciones en la aceleración. Vamos a tener dos aceleraciones a las cuales va a estar sometida precisamente nuestro proyectil. La primera de ellas es la aceleración en y, que la vamos a nombrar nosotros como la aceleración de la gravedad y negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, nuestro proyectil, aquí lo voy a dibujar como un pequeño punto, va a experimentar en todo el intervalo de movimiento del proyectil en el tiro parabólico, va a experimentar la misma aceleración en y. O sea, una aceleración negativa, o sea, hacia abajo, precisamente dado por la gravedad. Segunda consideración, dentro de la aceleración va a tener también una aceleración en x, y a esta la vamos a decir que va a ser de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, nuestro proyectil al ser disparado desde su punto inicial, no va a sufrir una aceleración extra, ya no, y por tanto no puede tener una aceleración positiva, pero tampoco va a sufrir ningún tipo de resistencia. Aquí vamos a suponer que no hay resistencia del aire. También entonces quiere decir que no hay una resistencia, perdón, una aceleración negativa. Esto por no haber una resistencia del aire. Que una vez más, esto pues depende de lo que se esté trabajando, lo que se esté estudiando en algunas áreas. Sí es importante la resistencia del aire, y específicamente más cuando son distancias largas, porque bueno, si modifican precisamente el tiro parabólico, y no podríamos considerar la aceleración en x igual a 0. Pero bueno, en este caso lo vamos a considerar igual a 0. Siguientes consideraciones que vamos a hacer va a ser la de velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y. En este caso podemos observar que
nuestro proyectil va a tener una velocidad inicial respecto a un ángulo de disparo, en este caso lo vamos a llamar θ, y esta velocidad inicial tiene dos componentes, una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, utilizando la trigonometría podemos decir que la velocidad inicial en X va a ser la velocidad inicial por coseno del ángulo, mientras que la velocidad inicial en Y va a ser nuestra velocidad inicial por seno del ángulo. Muy bien. Siguiente consideración que vamos a llevar a cabo es la de las posiciones iniciales o la posición inicial que va a tener nuestro proyectil. Habíamos dicho que va a partir de este punto ya con una altura inicial. Básicamente ese punto, lo voy a poner aquí, sus coordenadas va a ser 0 porque comienza 0 en X, coma h subíndice 0. Entonces, vamos a decir que la posición inicial en X va a ser de 0, mientras que la posición inicial en Y va a ser nuestra altura inicial. Muy bien, hecho esto, el siguiente paso es, vamos a trabajar el determinar lo que viene siendo, y a partir de nuestra aceleración, vamos a determinar lo que es una expresión de la velocidad. Ya teniendo la expresión de la velocidad, después vamos a determinar la expresión de la posición. En términos generales, es importante remarcar esta parte. Como podemos observar en las consideraciones, dijimos que la aceleración tanto en X como en Y, una sería la gravedad y la otra sería cero. En general, como podemos observar, son aceleraciones constantes, no cambian, ¿sí? Por tanto, entonces, como primer paso vamos a trabajar la definición de la aceleración, que es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. De esta expresión vamos a despejar el diferencial de la velocidad, quedando la siguiente expresión. Entonces, básicamente el diferencial de la velocidad que está dividiendo pasa multiplicando a la aceleración, el diferencial de tiempo. Siguiente paso, vamos a integrar ambos lados de la expresión, quedando la integral del diferencial de la velocidad igual a veces la integral del diferencial del tiempo. Dejé fuera la aceleración porque habíamos dicho es una aceleración constante, ya sea en X o en Y. Y ahora los intervalos de integración en ambas integrales van a cambiar según el tipo de diferencial que tengamos. Del lado izquierdo tenemos el diferencial de velocidad, por tanto el intervalo deben ser velocidades. Entonces va a ser desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, que en este caso la voy a llamar velocidad en función del tiempo. Y en el caso de la integral del diferencial de tiempo va desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. En este caso el tiempo final lo voy a llamar t. También otra consideración que, aunque no lo digan, lo podemos hacer, a menos que nos digan lo contrario, ¿verdad? Pero con toda libertad podemos decir que el tiempo inicial en un evento o en un fenómeno que estamos estudiando, siempre lo podemos considerar como un tiempo cero o un instante cero. Muy bien, resolviendo entonces las integrales o encontrando sus primitivas, nos va a quedar la velocidad evaluada desde la velocidad inicial hasta b de t igual a la aceleración por el tiempo evaluada desde 0 hasta t. Resolviendo, entonces nos va a quedar la velocidad, bueno, evaluando las respectivas primitivas, entonces sería esta primitiva evaluada en el límite superior, sería la velocidad en función del tiempo menos la velocidad inicial igual a la aceleración por el tiempo. Por tanto, nos va a quedar como expresión la velocidad en función del tiempo igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, de la expresión de la aceleración obtuvimos lo que es de la expresión de la aceleración o de la aceleración obtuvimos la velocidad. Siguiente paso, ahora vamos a determinar una expresión de la posición. Utilizando la definición de velocidad, nos dice que va a ser igual al cambio de la posición con respecto al tiempo.
Despejando el diferencial de la posición del diferencial de R, comúnmente la posición en estos casos se expresa con R, va a ser igual a la velocidad, en este caso ya la voy a nombrar como v de t, por el diferencial de tiempo. Integrando ambos lados nos va a quedar la integral del diferencial de la posición igual a la integral de la velocidad en función del tiempo por el diferencial de tiempo. Una vez más aplicamos ese principio. Ahora en este caso la integral del lado izquierdo tiene un diferencial de la posición, entonces va a ir desde posición inicial hasta posición final, que en este caso lo vamos a llamar r de t, o la posición en función del tiempo. Del lado derecho el diferencial es de tiempo, entonces va a ser desde tiempo inicial, que es igual a 0, hasta el tiempo final. Encontrando la primitiva de ambas expresiones va a ser r en la primera, que va a estar evaluada desde r subíndice 0 o la posición inicial hasta r de t o posición final. Igual a, en este caso, voy a reescribir esta integral y voy a sustituir mi expresión por lo que habíamos deducido en el paso anterior. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, tenemos ahora que v de t está expresada de esta manera. La velocidad inicial es una constante, la aceleración igual, la única variable es t. ¿Por qué? Porque, bueno, nos lo está indicando precisamente el diferencial de la integral. Entonces, integrando nos va a quedar velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado evaluada de 0 a t. Muy bien, ahora sí, evaluando nuestras respectivas primitivas en sus intervalos, va a quedar la siguiente expresión, va a ser la posición en función del tiempo menos la posición inicial del lado izquierdo igual a, y en este caso, como pueden observar, si evaluáramos toda esta primitiva en 0, pues se eliminaría, se hace todo 0, así que solamente vamos a evaluarla en t y quedaría pues esta misma expresión. Entonces va a quedar velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración, pues de gravedad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por tanto, nuestra expresión de la posición en función del tiempo va a ser igual a una posición inicial más una velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta va a ser, en términos generales, nuestra expresión de la posición viniendo de una aceleración constante. Claro está. Perfecto. Ahora sí, ya que llegamos a este punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que entender que nosotros necesitamos encontrar dos expresiones, una de x de t y otra de y de t, o sea, cómo se mueve en x y cómo se mueve en y eso solamente lo vamos a lograr a través de las consideraciones que previamente habíamos establecido, ¿vale? Entonces, voy a tomar prestado precisamente esta expresión y voy a decir primero, ahora la posición en x, o sea, r subíndice x de t, que en este caso va a ser nuestra x de t, va a ser igual a nuestra posición inicial en x más nuestra velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Como pueden observar, pues simplemente sustituimos todo, y digo entre comillas, en términos de x. Ahora, con las consideraciones, nuestra posición inicial en x, habíamos dicho que va a ser 0, la aceleración en x también va a ser 0, así que todo esto se haría 0 y simplemente nos va a quedar este término. Por tanto, x de t va a ser igual a la velocidad inicial en x, que en nuestras consideraciones va a ser velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo. Esa va a ser nuestra expresión en x. Siguiente, ahora volvemos a utilizar esta expresión, pero ahora representada o representando todo en términos de y. Entonces ahora va a ser la posición en y de t, o sea nuestra y de t,
va a ser nuestra posición inicial en y, más nuestra velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la aceleración de y por el tiempo al cuadrado. En las consideraciones iniciales habíamos dicho que la posición inicial en y va a ser h subíndice 0 y la aceleración en y va a ser menos la gravedad. Quedando entonces, bueno, voy a poner aquí, por tanto, y de t va a ser altura inicial más la velocidad inicial en y, que va a ser velocidad inicial por seno del ángulo, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esa sería nuestra expresión de y. Perfecto, pues ya tenemos las dos expresiones que andábamos buscando, x de t y y de t, y ahora sí la vamos a sustituir precisamente en nuestra función vectorial. Por tanto, vamos a decir que la posición de nuestro proyectil en un tiro parabólico va a ser x de t, que es esta expresión, o sea, la velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo en dirección de y, más y de t en dirección de j, o sea, h subíndice 0, más velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado en dirección de j. Muy bien. Y ya que tenemos nosotros la posición, pues podemos perfectamente determinar la velocidad y la aceleración también de nuestro proyectil en todo el tiro parabólico. Entonces, no hay que olvidar que en este caso, si yo derivo la posición con respecto al tiempo, o sea, obtengo r', pues voy a obtener básicamente la velocidad. Entonces, la primera derivada, que vendría siendo la velocidad, derivando el primer término, en este caso sería la derivada con respecto al tiempo de velocidad inicial por coseno del ángulo por t. Aquí vamos a aplicar propiedades de linealidad de la derivada, o sea, todo este término es constante, queda fuera del proceso de la derivada y simplemente derivamos a t, que esto pues sería 1 y simplemente nos quedaría velocidad inicial por coseno del ángulo en dirección de y más, ahora derivamos la segunda expresión, la derivada de h, que es una constante, va a ser 0, y la derivada de este término de forma similar va a ser velocidad inicial por seno del ángulo, y derivando el último término, básicamente estaríamos derivando t cuadrada, sería 2t, por un medio, pues nos va a quedar 1 simplemente, el signo negativo queda igual, y nos quedaría menos gravedad por el tiempo, en dirección de j. Esa sería la velocidad de nuestro proyectil en todo el tiro parabólico. Y por último, la aceleración como vector, ¿verdad? Como función vectorial. Ahora vamos a decir que si yo derivo la velocidad con respecto al tiempo, pues yo obtengo lo que es la aceleración, que en este caso sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, derivando el primer término, que es constante, pues nos va a dar 0 en dirección de y. Siguiente, derivando la segunda expresión en dirección de j, el primer término de esa segunda expresión pues es constante, al derivarlo se hace 0, y el segundo término, menos gt, al derivarlo simplemente nos va a quedar menos la gravedad, o menos g. Entonces va a ser menos la gravedad en dirección de j. Y sigue siendo consistente con lo que habíamos comentado en las velocidades iniciales, ¿sí? Posiciones iniciales y aceleraciones iniciales. Muy bien. Pues eso sería básicamente la forma de deducir lo que viene siendo las funciones vectoriales de la posición, de la velocidad y la aceleración en un tiro parabólico. Espero que se les haya hecho interesante. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.